¿Cómo están? Muy buenas tardes, estos son los Tres Mosqueteros. Soy Rodolfo Carter y estoy acompañado con la decana, la mejor de todos nosotros, Magdalena Mervilá. Yo me siento súper honrada porque no solo sobreviviste, sino que fue épico. Épico. Y me acompaña un valiente, Carlos Alberto Andrus, concejal de Colina, de Republicanos. Muchas gracias, Rodolfo, la verdad es que demasiado contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes, así que genial. Para los que no sepan, ayer tuvimos una jornada, no sé si boxeril, más bien fue gangsteril, cuando me invitaron a CNN. ¿Y para qué me mandan? O sea, en el fondo me fui a meter a Yo te dije que era peligroso. Me fui a meter ahí con las dos chicas más duras del Frente Amplio, dos periodistas muy duras, Paula Escobar y Carola Urrejola. Y la verdad que yo sabía, y lo hemos visto siempre, tienen una forma de tratar los personeros, los representantes de la izquierda, los tratan con guante blanco, son todos amiguis, pero cuando alguien es de derecha inmediatamente es un asesino, un fascista, pinochetista, está en contra de los niños, las mujeres. Pero me sorprendió ayer, en todo caso, y Luchito tiene un tema que me quería dedicar ahí la Mervi. Sí, yo le quiero dedicar un tema. Porque creo, bueno, además que decretamos que esto íbamos a tener un momento de DJ. Sí, de DJ. Sí, yo creo que los auditores no saben que Mervi tiene una variante de DJ. Tuve. Ojo. Y ahí viene el tema solicitado por Magdalena Mervilá para mí. Este es para ti. De Rocky Balboa. Balboa. Para ti. De un grupo llamado Survivor. Tú eres el sobreviviente, pero además ayer fuiste el tigre. Hay que decir que no es fácil estar, digamos, porque sobre todo ayer lo que más llamaba la atención es que cuando tú querías marcar un punto no te dejaban hablar, lo cual es, primero, hay que decir, una falta, sí, de respeto, yo diría antes que todo una falta de educación y falta de profesionalismo, porque un periodista lo que tiene que hacer es hacer que su entrevistado se luzca y tratar de que él sea capaz de expresar cuáles son sus ideas, pero básicamente ayer tú podrías haberte ido y haberla dejado hablando sola. Sí, la verdad que yo sabía dónde iba. Yo creo que uno tiene que dar testimonio en lo que cree en los escenarios más adversos. Ahí tiene más valor, de hecho. Yo tenía una buena opinión en general de la Carola. La encuentro una mujer inteligente, pero está muy ideologizada. Y me llamaba la atención, yo te lo decía en la previa, no me miraba, no estaba interesada en lo que yo decía. Ella solamente estaba interesada en establecer que yo era el hijo perdido de Adolfo Hitler. Porque cualquier cosa que yo decía era, usted estaba por dispararle a la mujer embarazada, me decía la Paula Escobar. Dije, ¿cuándo yo he dicho eso? Yo he dicho que hay que cerrar la frontera y vamos a utilizar las Fuerzas Armadas y terminar con la chacota de la inmigración ilegal. Es que usted quiere dejar a los niños sin colegio. No, lo que estoy diciendo es que no corresponde que el Estado chileno le dé prioridad a los migrantes ilegales por sobre los chilenos. Entonces, al final no había ningún interés en escuchar y bueno, terminó finalmente cuando a mí se me salió un poquito la cadena. Porque hice el contrapunto, porque antes estuvo Ignacio Hugo, que era un hombre muy distinguido, de muy buena familia, de izquierda, y se tuteaban, era así, fue una cosa muy simpática, y se me salió y le dije, esto más pareció una conversión en el chiringuito que una entrevista, en cambio a mí me interrogan de una forma que no me dan oportunidad de hablar, y eso les pareció el fin del mundo. Y la verdad que esta es la izquierda caviar típica, es una izquierda que le gusta hablar del progreso, pero en los barrios de la gente pobre. Migración en los barrios de la gente pobre, porque yo estoy seguro que ninguna de estas personas permitirían un migrante en su pieza de servicio o en el jardín de su casa. Eso que lo pague la gente pobre de Chile. O sea, tú, no sé si ustedes se acuerdan, para la elección presidencial anterior, cuando José Antonio Kast iba a los programas, lo trataban de la zanja, de cómo es posible, que son ideas que hoy en día todos quieren implementar, y cuando iba Gabriel Boric se sacaban selfies y con él y todo. Entonces yo efectivamente creo que estos periodistas tienen una animadversión con ciertas personas que son de derecha, y cualquier persona lo tratan de llevar al extremo de que tú, o sea, yo en varios chats estoy impresionado que uno tira a cualquier cosa. Es que claro, tú eres de derecha, eres nazista, y de hecho cuando salió ahora Donald Trump, que Elon Musk hizo un saludo nada más, y todos, este gallo es nazi, esto. Entonces yo creo que estos periodistas llevan mucho tiempo actuando de esta forma, en donde cualquier persona que tiene una convicción clara, una forma muy precisa de decir las cosas, como también lo hizo Iván Poduje antes que tú, lo primero que hacen es en cierta forma o amenazarte o amedrentarte o tratar de victimizarse, porque finalmente en eso termina la conversación. Yo la verdad es que admiro todas estas personas que van, porque no es fácil ponerte en un panel en donde te tratan de esa forma,
te hacen sentir incómodo porque de hecho te están invitando a su casa. Es una mala educación. Sí, pero Y eso de hecho dije. creo que es por eso que tenemos que muchas veces recordar a aquellas personas que llevan mucho tiempo dando esta pelea y pasando estas situaciones. Por ejemplo, José Antonio Cast, ¿te acuerdas cuando fue a la Universidad de Antofagasta? Sí. Y lo sacaron a escupo, a piedrazo, a todo eso. Entonces creo que hacer y enfrentar lo que hizo Rodolfo merece un aplauso porque No, otras personas y merece seguirían. un aplauso porque sobreviviste además entre dos mujeres, que es bastante fácil que si tú elevas un poco el tono se victimicen, y que básicamente eso es lo que buscan. Pero además aquí hay que aclarar, cuando yo planteo que es poco profesional, que es poco educado, que básicamente tiene que ver con tratar de imponer una idea, aquí hagamos una diferencia, vámonos para atrás. Recordemos a periodistas que, ¿te acuerdas de la que hacía la entrevista en el Mercurio? Raquel Correa. La Raquel Correa. La Raquel Correa, por haber tenido su pensamiento, y obviamente lo tenía como cualquier persona, pero ella siempre lograba que su entrevistador, da lo mismo que ella fuera en contra o a favor de lo que pensaba, apareciese en Gloria y Majestad. Era una periodista que uno podría decir seria, un poco lo que hacía, pensemos aquí guardando las proporciones, lo que hace la monarquía británica, que evidentemente tiene sus ideas, pero que no las puede manifestar abiertamente. Bueno, eso es lo que no sucede aquí. Manifiestan tan abiertamente sus convicciones políticas que yo no sé si son más periodistas o son más activistas Lo que políticos. pasa es que ahí hay una discusión de fondo. Mira, cuando por ejemplo el Washington Post del New York Times, que son los diarios más relevantes o más influyentes de Estados Unidos, ellos toman posición y declaran, este diario formalmente apoya al candidato Joe Biden, por ejemplo. Y lo dicen y asumen una posición y lo declaran. En cambio, estos periodistas de trinchera, que finalmente son activistas políticos, pretenden adjudicarse una suerte de imparcialidad representando la opinión pública y no están interesados ni siquiera en preguntarte. Ellos parten con una afirmación. Sí, en un minuto a mí me sorprendió en el Sí. caso particularmente de la periodista. Te ponen juicios morales. O sea, pero es que usted es muy extremo, usted es de ultraderecha. Entonces yo le digo, a ver, pero Carola, o sea, no estar de acuerdo con la reforma de pensiones me hacen ultraderechista. No, O sea, y además definamos qué es el ultraderecha. A ver, aquí hay un punto bien importante, porque cualquiera podrá decir, yo también soy periodista y que yo también soy imparcial. Es que yo no ejerzo el periodismo de entrevista. Yo básicamente estoy en el periodismo de opinión, porque es la postura de Magdalena Mervilá que a través de las comunicaciones se expresa. Aquí yo soy yo, y yo abiertamente tengo una postura clara y distinta. Yo estoy en la opinión porque no me interesa ser imparcial, pero lo que tú planteas es verdad, en el sentido de que ellos se visten de imparciales, pero no lo son. Bueno, eso es lo que pasa y podemos ver también lo que se está batiendo ahora en reforma de pensiones. Yo muchas veces, y sobre todo ahora que estoy en el consejo metido a veces en política, yo a veces prefiero tratar con un gallo de izquierda o comunista porque sé a qué me estoy enfrentando, sé lo que piensa, cuando de repente aparecen personas que son cercanas a mí y resulta que terminan votando por otra cosa, entonces uno queda descolocado, chuta, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo a veces encuentro curiosa esa dicotomía que se da cuando aquellas personas que salen electos con votos de derecha terminan votando muchas veces junto con la izquierda, y eso la verdad es que a veces es re difícil abarcarlo. Entonces lo que le pasó a Rodolfo también, porque resulta que hemos tenido otras situaciones donde se han parado y se han ido del programa. Recordemos en este programa Indultados, en donde Pepe Out trató de extrema a la Tere Marinoy, Sí. y la Tere Marinoy dijo, yo hasta aquí nomás llego, yo no puedo seguir conversando con una persona que me trata de extrema, porque del momento que te trata de extrema te trata de invalidar. Por Como supuesto. tu comentario no eso se tiene- llama desde la antigüedad falacia ad hominem, Ad hominem. que básicamente lo que busca es invalidar y atacar a la persona en sus convicciones para anular sus argumentos, ¿ya? O bien también hay muchas otras falacias que es la que básicamente ocupan. Yo primero quiero aplaudirte, Rodolfo, por valiente, por haber ido. Yo no sé si yo habría ido, pero además haber ido, pero además haber salido airoso, en el sentido de que yo vi gran parte del programa y yo no entiendo cómo no te enojaste. Te O felicito. sea, me enojé. Templanza, templanza. Me enojé. Claramente es difícil mantener la tranquilidad porque yo sabía que la gran trampa era que en el minuto Que te yo- enojaran. Claro, el que y que te dijeran violento. El que se pica pierde. iban a decir que yo era machista y que las maltrataba. A mí me sorprende, sí, la actitud del canal. Porque esto no es un programa de entrevista, es un programa de debate político entre políticos. Claro. Y si yo voy a un debate político con dos políticos de izquierda, como la periodista Paula Escobar y Carola Rojola, legítimamente tienen derecho a dedicarse a la política, tengo el derecho a tener el mismo tiempo que ellos, pero cuando dos personas no te dejan hablar,
te interrumpen y te Sí. tiran encima, yo soy la periodista, hago las preguntas, pero no me interesa que me las responda. Y en segundo lugar, me hablan las dos a la vez, a gritos. Sí. Es muy difícil poder sobrevivir a una entrevista con ese, porque de entrevista no tiene nada. Finalmente era una ejecución en plaza pública. Ahora, en todo caso, hay una pregunta que te hicieron así como para tratar de encarcelarte y que tú saliste porque te estaban no dejando hablar, básicamente. Pero cuando ella te dijo si te gustaba Javier Milei, que no le pudiste contestar, yo voy a contestar por mí. Feliz. A mí me encanta Javier Milei. ¿Y por qué me encanta Javier Milei? Porque dice la verdad. Primero, porque además sabe de economía, cosa que la mayoría de los socialistas no saben, porque si supieran economía no serían socialistas, y además tiene el coraje de hacer lo que corresponde a pesar que sea impopular. Y creo que esas tres cosas, más allá de que las formas pueden no gustarle a algunos, pero yo creo que eso era parte de ganarse a los corazones. A mí me encantó cuando hace mucho tiempo él dijo: yo no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Y creo que eso es algo que hace falta. Y hoy día, con lo que estamos viviendo en este país, con lo que ha pasado hoy día en la Cámara Alta, yo creo que es importante que algunos leones aparezcan, porque por lo visto hay demasiados corderos. Sí, además que buenas noticias hay también, porque en el Chile de hace unos 2 o 3 años era imposible sobrevivir a una masacre como esta. Imposible, porque el buenismo estaba instalado y... No, la violencia estaba aceptada. De partida, probablemente habría sido aconsejable haberte dicho no vayas por ningún motivo. Y hoy día, en cambio, la reacción de la gente fue claramente la izquierda muy aleonada, te atacan por todos lados, pero la gente sensata o la gente partidaria nuestra reaccionó con una furia. Yo lo veo en las redes sociales, me están llegando las imágenes que son muy divertidas. No, porque lo mejor fue que te pusieron de Hugh Jackman y te convirtieron en Van Helsing. Perdóname, pero yo encuentro que eso vale toda la pena. Eso es lo más importante, Estamos lo muy único lejos, importante. estamos muy lejos. Pero mira, a propósito de eso, en otro tema, justamente hablando del coraje, y a propósito de Survivor, Luchito, tenemos otro tema que yo le había pedido. También de Survivor. Survivor, que para los que tenemos más de 40 años, esta era la canción más romántica con la que todos crecimos. Los lentos, que vuelvan los lentos. En este minuto se apagaba la luz, uno bailaba y bueno, ¿para qué vamos a decir lo que seguía? Ayer, no sé si apagaron la luz en el Congreso, pero yo vi a un senador de la UDI bailando con una senadora comunista. No sé si se alcanzaron a besar, pero decían: por fin te encontré, te he buscado por tanto tiempo y al final te encontré. Se abrazaban, celebraban, en un lento, en la fiesta de la política. Y la verdad que encuentro vergonzoso, y lo digo con plena responsabilidad, ver este número, lo estoy viendo acá en el papel. 40 senadores. Y solo 7 que estuvieron dispuestos a hacer la voz del disenso frente a una reforma de pensiones que perjudica el futuro de los más vulnerables. Mientras ellos bailan, no sé si harían un malón, no sé si llevaría cada uno una bebida, el otro un chispop, pero yo me imagino al senador Coloma bailando ahí. No, con llevó naranjitas llevó naranjitas con jalea. Ahí la senadora Allende dijo: vamos para la casa, yo tengo casa, todavía. Yo tengo casa. Tengo casa todavía. Tengo yo pongo, una pequeña casa en Yo Guardavieja. pongo la casa. El senador Coloma dijo: yo llevo alguna cosita para tomar. La Yana Proboste le dije: tú tienes que bailar conmigo. Apagaron la luz y empezaron a bailar todo. El lento de la política, la oscuridad de la gente común y corriente. Más allá de lo irónico que es lo que estamos haciendo, una vergüenza. Yo nunca me imaginé que un senador de la UDI estaba más dispuesto a votar con un senador o una senadora del Partido Comunista que con otros senadores que legítimamente se preguntan lo siguiente: ¿por qué una reforma tan importante para los chilenos de los próximos 50 años se hizo entre 4 paredes? ¿Por qué algo que va a afectar a la gente en los próximos 50 años y a ninguno de estos senadores, que muchos de ellos probablemente ya no va a estar entre nosotros, le van a dar una explicación si esto no funciona? La frivolidad de la política. Hoy día le han puesto la pistola en la cabeza a los diputados diciéndole: voten al tiro, y si votan en contra, No, y no pasen a comisión mixta. no tienen cupo y no pueden pasar por la Comisión de Hacienda. Me tocaba escuchar a unos militantes o unos dirigentes de la UDI, a quien les tengo cariño y respeto, diciendo que seguían la senda de Jaime Guzmán. Sí. Por favor, muchachos. Jaime Guzmán, por definición, creía en la institucionalidad. ¿Dónde se ha visto que algo tan importante como el derecho a la propiedad de los chilenos, de sus ahorros previsionales, se discute entre gallos y medianoche en una semana, sin discusión en la Cámara de Diputados, sin aceptar preguntas,
600, 700 páginas de indicaciones, No, toda la carrera. Y convierte la Cámara de Diputados En un literalmente en un buzón. Exactamente. Entonces, este lento, que es muy entretenido para los políticos, lo va a pagar la gente. Vamos a saber en 50 años más, cuando Juan Antonio Coloma tenga 93 años, O no esté. o probablemente no esté, si el sistema funcionó o no funcionó. Y si no funciona, no sé si lo vamos a tener que contactar por parapsicología, o probablemente él va a estar muy mayor y nos va a decir que, ups, tampoco funcionó como no funcionó la reforma tributaria. Pero yo tenía buenas intenciones, van a Claro. decir. Así que sigan con su lento, porque el pueblo tarde o temprano les va a poner rock and roll. Nos vamos a comerciales, volvemos de inmediato. That was just my style. Then I touched Sincroniza automáticamente con el Servicio de Impuestos Internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y después del soliloquio maravilloso que ha hecho nuestro adorado Rodolfo Carter, vamos a saludar a los que hacen posible que este programa los acompañe a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial. ¿Quién nos acompaña, Robert? Hoy día tenemos claramente la compañía de seguros que cuida tu auto y te cuida a ti. Estamos como asegurados. Como no lo hace nadie. Hay que pedirle, sí, a tu vida más consorcio que invente un seguro contra políticos irresponsables, populistas y de derecha que están dispuestos a entregar a sus electores coqueteando con el Partido Comunista. Por eso, cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces de tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Porque con Consorcio tienes el respaldo de nuestra larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. Cotiza hoy tu seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Familia Mosquetera, ya no tienen excusa. Si lo que quieres es iniciar el año con una buena platita, junto a nuestros amigos de LATAM Win Online, te regalamos 5,000 pesos a todos los que entren ahora a LATAM Win Online y se registren con el código Mosqueteros. Así de sencillo, ganas, juegas y cobras al tiro en LATAM Win, porque en LATAM Win sabes, apuestas y ganas. Bueno, estábamos hablando de esta película de la Julia Roberts, no sé si se acuerdan, Durmiendo con el enemigo, que básicamente es una gran pesadilla, porque por más que uno piense que es amigo, el enemigo es enemigo. Básicamente hay una guerra de dos mundos, que aunque algunos no creen que es así, es así. Ya voy a escribir de eso probablemente para este jueves. Y lo que tenemos que comprender es que yo creo que la candidez es algo importante. Aquí hay de todo. Hay gente que de alguna manera saca ciertas cuentas, sacan cuentas políticas mal sacadas, pero particularmente son cándidos. Y cuando digo cándidos es no comprender a quién tienen al frente. Y yo entiendo que no se comprenda a quién se tiene al frente cuando pensemos para el año 2019, o digamos comienzo del 2019, en Chile podía haber una cierta candidez. Pero a hoy día, después de todo lo que Chile vivió, en la memoria reciente debiera quedar claro que los que tienen al frente no son democráticos, que los que tienen al frente no quieren mejores pensiones, que los que tienen al frente lo que quieren es precisamente, y en buen chileno, destruir el sistema. Y cuando digo destruir el sistema es eliminar a las AFP. Y ustedes dirán, y ellos dirán, los cándidos, no, pero este sistema consolida las AFP porque las mantiene, abre la competencia, lo cual es bueno, pero abre una competencia que es muy complicada, que es la competencia del Estado, que no va a competir
en las mismas condiciones, por lo tanto podríamos decir no va a haber una libre competencia, con lo cual va a poder captar una cantidad de mercado importante. Además le regalaron, entre otras cosas, el seguro, este seguro que antes se tenía que licitar y que por lo tanto el seguro de invalidez que los privados tenían que cuidar muy bien, porque cuando ayer hablábamos de que había 3 formas de gastar la plata de uno en uno mismo, uno es eficiente, la plata de uno en otro, que también trata de cuidar porque uno sabe lo que cuesta producirla, la plata de otro en uno, donde uno trata de sacar el máximo provecho porque la plata es de otro y el beneficio para mí, y por último la plata de otro en otro. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahora el seguro estatal va a probablemente no fiscalizar con la misma premura que fiscaliza un privado, porque no tiene el problema de producir la plata. Esto que estoy planteando es importante porque nosotros vivimos en un país donde las licencias médicas truchas son cantidad. La cantidad de seguros de invalidez truchos que hoy existen hay, pero los privados se preocupan de fiscalizar porque son sus lucas, pero ahora que esto va a ser un fondo estatal, paga Moya. Y ojo, cuando paga Moya, paga usted. Y esto va a servir también para poder dar, de alguna manera, probablemente, abrir un camino a la corrupción de dar seguros de invalidez. Y cuando hablamos de seguros de invalidez son personas que se jubilan con el 70% de lo que ganaban de por vida, solo por establecer invalidez. Entonces, está bien, si usted es inválido y quedó inválido, tiene todo el derecho de cobrarlo. Pero si usted no lo es, básicamente puede abrir una puerta que políticamente esto también se reparta. Y además súmela a esto, posteriormente, en este ente que se va a crear, un directorio administrando la plata de, por una parte, que va a ir el punto a reparto, porque hay punto que va a reparto, lo llamen como lo quieran, pero además administrando el préstamo, que ojo, esto cuando dicen va a haber más ahorro, va a haber inversión, no, va a haber puro gasto en los primeros años, por lo tanto no hay inversión, no estamos haciendo crecer la torta y económicamente no hay posibilidades para el futuro, a menos que el país crezca y por lo que se está viendo para allá no va. Administrando todo esto, y uno dirá, bueno, pero es que esa plata solo se puede gastar en pensiones, de acuerdo, pero eso significa que el resto de las cosas las pueden gastar en otra cosa y esas pensiones les van a servir electoralmente, así que yo creo que es una trampa perfecta, para cándidos que no quieren ver a quién tienen al frente. Maida, hoy día tú estuviste en la mañana en el programa Conectados con Checho Irane y me llamó mucho la atención cuando Bernardo Fontaine comenzó a dar los puntos negros, esta forma por donde se podían meter goles con esta reforma, y en una parte Checho Irane dijo, eso no lo vi. Claro, lo que hizo fue apretar los puntos negros y empezó a salir la PU. Y ahí eso no lo vi. Entonces mi pregunta es, cuando tú estás tramitando una reforma previsional donde senadores han dicho, me llegó ayer a las 10 de la noche y quieren que la vote ahora, ¿cómo en tan corto plazo, que va a pasar lo mismo con los diputados, tú vas a poder estudiar una reforma tan compleja como esta, en donde pueden haber miles de hoyos negros o peligros, los cuales no los vi o no los van a ver? Pero esos pronto van a aparecer y vamos a ver probablemente todo esto que Marcel los debe saber dónde están. Una vez que se apruebe completamente, ahí van a salir las garras. Ahí hay un punto bien importante y solo voy a agregar esto para darle la palabra a Rodolfo. Pero mira, Mario Marcel es una figura muy compleja, es un hombre inteligente, que muchos lo compraron por templado, que algunos dieron garantía de la seriedad de este gobierno cuando lo nombraron ministro de Hacienda, es un buen tecnócrata, pero es un hombre de izquierda profunda y que nos da puntadas sin hilo. Y la trampa Marcel en este asunto está en muchos puntos, y ciertamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y solo como paréntesis, antes de Rodolfo, hay un punto bien claro acá. ¿Por qué la quieren aprobar, aparte de todas las cosas que no sabemos, ahora y no para marzo? Porque resulta que esta ley requiere cerca de 6 meses para implementarse y entrar en funcionamiento. Entonces, si la corren para marzo, no alcanzan a sacarse la foto antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales con la mujer que está recibiendo en esta forma un aumento en su pensión. Entonces, también hay una estrategia electoral por detrás de esto y están dispuestos a aprobar algo que puede tener muchos. Checho Irane en la mañana decía, si esto fuera un partido de fútbol, ¿cómo iría el partido? De hecho, yo lo pensaba y decía, para mí esto es un partido 11 contra 11, en donde ahora el partido es 20 contra 2, porque muchos se pasaron al otro equipo. No, y además hay que agregar que esos que se pasaron al otro equipo son los que metieron el autogol. Claro, y encima dejaron muchos flancos abiertos en donde el resto del partido nos van a meter probablemente uno y muchos más goles. Mira, yo creo que, y esto es una reflexión más bien de abogado, en algunos casos la negligencia
equivale al dolo. Es dolo, sí. Vale decir, si usted se sube a su auto y se le atraviesa a alguien porque iba un poco más rápido, eso es negligencia. Usted tiene responsabilidad porque excedió el límite de velocidad, en donde dice 50, usted dice 55, usted tiene responsabilidad porque tuvo una actitud riesgosa. Distinto es si usted se subió borracho Claro. a 75, 80 kilómetros por hora, Agravantes. con los documentos vencidos, hizo todo lo posible para tener un accidente. Hoy día la derecha está cometiendo un acto que es lo más parecido al segundo escenario. Primero porque está frente a un gobierno filocomunista. Una ministra comunista que le está diciendo que este es el primer paso y a pesar de eso ellos perseveran. Donde diputados del mismo sector de ellos les está diciendo que ojalá en el futuro podamos dar la batalla final. Cuando los economistas serios, en su enorme mayoría, están diciendo estaba mal hecha esta reforma. Cuando Libertad desarrolla un informe contundente. Luego el mismo consejo, el Consejo Fiscal Autónomo les dice esto no está financiado. Pero pese a todo eso, deciden entre cuatro paredes negociar una reforma, tirarla sobre la mesa una semana antes del receso parlamentario, forzar al Congreso a discutir, no a discutir, a aprobar sin discusión. Entonces, finalmente, hay demasiados elementos que hablan de algo muy oscuro en este fondo. Sí. ¿Y qué es lo que es? Yo espero que sea lo menos malo que se me ocurre. Es el tema electoral. que se quieren ir de vacaciones. Es que quieren, no, que quieren repartir plata antes de las elecciones. Sí. O sea, la misma lógica de los retiros, que en el fondo, Sí. que en el fondo es... Pero es peor porque el retiro es una sola vez. Era esto es excepcional permanente. en la época de la pandemia, además, que era una situación absolutamente excepcional, pero el escenario menos malo es que lo estén haciendo por un cálculo electoral. Porque de verdad el nivel de negligencia, responsabilidad, de falta de transparencia, mire, yo lo digo con plena convicción. Me tocó el privilegio enorme de cuidar a mis vecinos en la Florida durante 13 años. Cuando tú tienes poder, tienes que ser particularmente cauto con la gente más débil, porque es la que se ve más afectada por el poder del Estado. Cuando tú le metes la mano en el bolsillo para regular las pensiones de ellos, que es lo único que van a tener a un anciano que ya no tiene trabajo, que tiene que pagar sus remedios, que tiene que pagar su alimento, si te equivocas, el daño que provocas es apocalíptico. Me sorprende la frivolidad, la falta de generosidad de hablar de la plata ajena, de la vida de otros, con este nivel de ligereza. Muchos de esos senadores que negociaron en la derecha son personas que tienen un muy buen pasar, tienen patrimonio, no van a vivir de una pensión, viven de las rentas de su familia, de sus campos, de su negocio, y enhorabuena. Pero el chileno promedio vive de su pensión. Qué falta de respeto, qué falta de humanidad. Mire, a propósito de Jaime Guzmán, yo no soy guzmanista, no lo conocí, pero hay una frase que no me olvidé nunca, la escuché en la Católica. El olor a Cristo. Buscar a Cristo entre los pobres. Cuando tú supuestamente sigues a Jaime Guzmán, tratas con más respeto que nadie a los más pobres. Hoy día se ha tratado sin ningún respeto a los más pobres de Chile. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo y la verdad es que toda esta situación llama mucho la atención, sobre todo el por qué todo este apuro, el por qué resulta que cuando tú hablas de los senadores, yo algo que he visto en muchos de estos políticos que llevan ¿cuántos años en la política? 30. Desde que el mundo es mundo. Desde el mundo, 34 años, Isabel Allende, todo. Entonces, mi pregunta es, me gustaría saber cuántos de estos políticos han empleado a alguien, han creado empresas, han creado pymes, porque resulta que, como yo escuché hoy día en la mañana a Arnaldo Fontaine hablar y decir, esta reforma es pro Estado más que pro trabajador. Sí. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque una persona que está a ese nivel de desconexión, en donde los primeros 3, 4 años le entrega prácticamente toda parte de la capitalización al Estado y no al trabajador. De hecho, las mujeres de 47, 50 años no van a alcanzar a ver los beneficios de esto porque no alcanza a rentar lo que debiera rentar. Entonces mi pregunta es, ¿en manos de quién estamos a veces de personas que tienen ese nivel de desconexión? Cuando en un país tú has puesto una serie de regulaciones que hacen muy difícil emprender. Has puesto IVA a los servicios, has puesto ley 40 horas, has puesto ley Karim, has puesto una sueldo mínimo 500.000 pesos. Ahora todo esto aumento de pensiones con supuesto cargo al empleador, que finalmente todos sabemos que es cargo al trabajador. Siempre. Y esa es una frase que puso Michelle Bachelet, que la verdad es que muchas veces se contradice. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos de ahorcar y ahogar lo más posible a las pymes, a muchos emprendedores y principalmente a los trabajadores, en un contexto donde si están pidiendo plata
es precisamente porque el Estado no tiene plata. Es porque un Estado que está en este momento con cerca del 43% de deuda del PIB. Sí. Y muchos hablan de que si esto se aprueba, en algunos años más esta deuda puede pasar al 49, superando el 45, que es el límite que puede tener en esta forma un país. No, y por eso están haciendo esto, porque además esto no queda registrado como deuda directa, Claro. y entonces queda una deuda escondida, porque ese 42% que tú mencionas no es 42, porque a eso tienes que sumarle la deuda de las empresas públicas. Hay una otra deuda del Estado que ya existe, que no está contabilizada, y esta es una adicional. Contémosle a los auditores algunas cosas. Primero, efectivamente, en los negociadores de Chile Vamos hay empresarios. Por lo menos uno de ellos es empresario. Y eso es lo terrible. Saben cómo funciona el mundo real. Pero lamentablemente cuando tú no vives de tu pensión. Si esto es lo terrible, mira, cuando le pedimos a los chilenos la confianza que votaran rechazo, los convocamos en torno a la bandera, en torno a la nación, a nuestra familia. Pero hay algo más íntimo para una persona, más sagrado que su pensión. Piensamos en nuestros abuelos. ¿Sí? Mi abuela María, pensionada de la caja de la Marina Mercante, iba sagradamente a buscar su luquita y vivía, administraba su platita para poder llegar a fin de mes. Era lo único que tenía. Los abuelos y los viejos del futuro van a vivir de un mal sistema eventualmente. Y estos caballeros no van a estar para decirle, como lo dijo el senador Kast en una frase muy lamentable, demanden al Estado. Esto me recuerda a María Antonieta. Que coman queques, Que pero bueno, eso no lo dijo nunca. No, pero es como, mire, la gente está reclamando. ¿Por qué está reclamando? Porque estás tocando mi plata. Estás afectando con un nivel de frivolidad. Ya te equivocaste en la reforma tributaria hace 10 años. Algunos de los senadores negociadores de esto fueron parte del acuerdo Bachelet Arena. Y nos dijeron que esto iba a ser... Coloma. Exactamente. Entre otros. Que esto iba a ser un cambio. Aquí pagamos ya. Con la fe, ni siquiera la fe del converso. Te equivocaste en la reforma tributaria ferozmente. Y hoy día ni siquiera El te país asomas... se estancó. Ni siquiera tienes una duda frente a esto. Y lo segundo, respecto de la reforma en particular y de la forma en que se trata a las personas. Yo creo que se está sembrando una bomba de descontento en la derecha en contra de esta forma de hacer las cosas. Sí. Porque así no se trata con respeto al ciudadano libre. Si de verdad creemos en la libertad y en la dignidad de las personas, da lo mismo si eres senador o no eres senador. O si eres diputado o no eres diputado. Se respeta hasta el chileno más humilde. Y un debate como este no se tiene en el verano, 7 días antes de irse de vacaciones, A puerta cerrada. y con una suerte de come y calla. Sin revisar, sin discutir, voten al tiro. Y lo peor de todo, después de todos los fracasos que hemos tenido, reforma tributaria fracasada, reforma educacional fracasada, Transantiago fracasado, hospitales se mueren 35.000 personas por año. Yo a lo menos diría, después de tanto fracaso, tendría alguna duda. Oye, el ninguneo del senador Cruzcoque, tratando que acá vemos 3 bots. Que él decía que todos los que estamos en contra son bots en las redes sociales. Disculpa, yo me llamo Carlos Alberto Andri, no soy un bot, y acá me reporto, senador Cruzcoque. Y a la vez, Rodolfo, esto se parece mucho a lo que pasó en el segundo proceso constitucional, donde ellos también entre gallo y medianoche fueron con el gobierno para tramitar ese segundo proceso, y sabemos cómo terminó. Cuando se les dijo hasta el cansancio, por favor, venimos recién celebrando de haber ganado el rechazo y ustedes nos meten de nuevo en otro proceso constitucional. O sea, por favor, déjenos descansar un poco, pero no. Obtusamente hicieron oídos sordos, se encerraron y tramitaron todo este proceso que se replica mucho a lo que está ocurriendo ahora, y yo me imagino con las mismas consecuencias, que después podríamos hablar también de que presidencialmente, ¿qué consecuencias podría traer esto? Que Yo creo que lamento será. mucho porque para reconstruir Chile después de la nefasta experiencia de Boric y su pandilla, se necesita de todos los chilenos de buen corazón. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, en donde veo senadores de derecha que nos apuntan con el dedo como si fuéramos enemigos de ellos y prefieren defender a la ministra del Partido Comunista, es el mundo al revés. Y lamentablemente para esas personas quiero decirle que los ciudadanos lo tienen muy claro. Vamos a comerciales y ya volvemos. Sincroniza automáticamente con el Servicio de Impuestos Internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar.
Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Y ya estamos de vuelta. Estos son los mosqueteros, los 3 mosqueteros. Soy Rodolfo Carter y hoy día acompañado de Magdalena Mervilá y Carlos Alberto Ábalos. Oye, Maida, ¿qué tenemos sobre la mesa? Usted tiene la pauta. Yo estoy súper preocupada, más allá de la pauta, que he mirado que gran parte del tema de pensiones, que hemos hablado los 2 bloques, pero yo estoy muy preocupada de los efectos que tiene esta ley de obligar a meter los temas indígenas en el currículum, porque además hoy día teníamos una noticia de que muchos colegios van a tener que cortar ciertas horas de lenguaje, matemática, y estamos hablando de un país donde los niños supuestamente leen y no entienden lo que leen. Yo voy a explicar por qué se produce eso, porque decodificar no es leer, ¿ya? Si tú lees más o menos en inglés, tú agarras un texto y lees, y si hay 4 palabras que tú marcas en un círculo que no entiendes, tú sacas por contexto qué es lo que dice ese texto. Pero ¿qué pasa si tú lees en inglés y en vez de marcar 4 palabras que no conoces, marcas 80? ¿Tú entiendes el texto? No hay comunión. No hay cómo. Bueno, eso le pasa a nuestros niños en castellano. En castellano, no hablan castellano. O sea, no conocen las palabras. Y claro, la leen, pero no saben lo que significa. Las palabras están vacías de contenido. Por lo tanto, si la palabra está vacía de contenido, ese sonido que produce la palabra no evoca una imagen mental. No produce, pensamiento, en la mente. Y por lo tanto, hay una carencia de pensamiento crítico. Entonces, tenemos un problema sin duda, y eso es, a mi juicio, por adelantar particularmente la lectoescritura y ponerla muy temprano, falta de oralidad, una serie de cosas. Pero yo tengo mi mayor respeto por los pueblos originarios, y eso estaba dentro de Historia de Chile. Toda la primera parte de Historia de Chile del currículum era precisamente sobre los pueblos originarios, y eso es más que suficiente. Esto no es para eso. Esto tiene un sentido político de instrumentalización y básicamente de utilizar el aula como una forma de adoctrinamiento, en el que van a terminar metiendo funcionarios de ONG vinculados a las causas indígenas dentro de los colegios. Esto es penetrar los colegios, y particularmente los colegios subvencionados, que ya los tienen llenos de burócratas y llenos de, intervención. No solo les quitaron el copago, no solo les impidieron el lucro, sino que la apuesta, otra vez, y vuelvo a lo mismo que estábamos hablando antes, no es la mejor educación, sino que es eliminar al mundo privado de la educación. Y básicamente esta penetración de estos activistas indigenistas, que el indigenismo no tiene nada que ver con la valorización cultural de los pueblos originarios, tiene que ver con una ideología de instrumentalizar esta causa para efectos del marxismo, y eso es lo que han hecho constantemente. A mí me tocó prologar el libro de Rodrigo Iturralde en el fondo, los pueblos indígenas, en el fondo el libro negro del indigenismo, y tengo que decir que es un libro que yo altamente lo recomiendo para que comprendan de qué es lo que se trata, qué es lo que está detrás de esto, y yo creo que es inmensamente perverso. Es más, cuando debiéramos simplificar el currículum en muchas cosas, no tiene ningún sentido esto que se está proponiendo, más allá de la ideología. O sea, Maida, de hecho, esto ya lo vimos antes, para la Convención Constitucional. Sí. Chile estaba completamente con un indigenismo exacerbado, porque estaba en todos lados y prácticamente parecía que en Chile eran puros indígenas y nosotros éramos casi unos aparecidos acá en el país. Lamentablemente la izquierda utiliza todo esto, como dices tú, causa como método de acción política en cierta forma. Sí. De hecho, lo podemos ver también con la hipersexualización en niños en etapa preescolar. Total. Que ellos lo querían meter, y de hecho vimos charlas en donde hubieron denuncias de todo tipo. Acá es exactamente lo mismo, donde vas a meter a una persona que probablemente ni siquiera es pedagoga a hablarles a los niños de una lengua que yo no tengo ningún problema que de forma voluntaria en el colegio puedan haber cursos o algo que de forma voluntaria uno pueda acceder a aprenderla.
ni un drama, pero que lo pongan dentro de la malla curricular como obligatorio, sacando otros Es que la ramos. obligatoriedad es el gran drama. Claro. Porque efectivamente tú podrías tener una idea de que si un colegio, porque esto solo es para los colegios que tienen sobre un 20% de niños, digamos, que se establecen como indígenas, porque ahí viene la gran pregunta, porque también hoy día a esta altura las autopercepciones también cambian la situación, porque no hay nada mejor que autopercibirse indígena porque recibes una cantidad de prebendas importantes. Pero dicho eso, si estuviese la opción de, por ejemplo, aprender el idioma como parte de voluntario de los optativos, nadie lo cuestionaría, porque por lo demás un colegio podría tener de optativo latín y griego. Mi colegio tenía latín. Sí, yo también tenía latín. Yo no diría una lengua muerta. ¿Para qué? A ver, para mí ha sido de las cosas más útiles que he aprendido en la vida, porque eso te permite comprender el significado de las palabras. Cuando uno comprende etimología y de alguna manera habla, le da significado a esa palabra. Lo comprende en realidad, le da poder. La palabra tiene un poder en cuanto tú manejas el significado. Entonces, a mí me parece que el latín y el griego tienen una utilidad mucho más grande. Los clásicos, ¿para qué decir? Pero claro, hoy día no leen la Ilíada, no leen la Odisea, no leen Homero, por eso Educación básicamente cívica, ya no hay. entienden. Pero, a ver, yo cuando estalló la guerra de Ucrania, me invitaron al matinal de TVN. Y entonces la Mari Godón me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, porque ella me dice: si hiciéramos una encuesta, nadie querría la guerra. ¿Por qué hay guerra? Entonces yo lo miré y le dije: ¿tú entiendes lo que es la naturaleza humana? Entonces me quedo mirando y le dije: ¿te suena la naturaleza caída? Y me quedo mirando con cara de esto no es clase de religión, ¿ya? Entonces luego le dije: es que las guerras existen siempre y por la misma razón. La guerra de Troya estalló no por el rapto de Helena, sino por la ira de Aquiles. O sea, la Ilíada, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, tiene mucho que enseñar para hoy, para comprender el hoy. Sin embargo, hoy día los profesores no manejan la Ilíada, por lo tanto no hay posibilidad de mediación, no hay posibilidad de transmitir esos mensajes que son conocimientos del repositorio de nuestra cultura cristiana occidental. Lo que aquí se pretende es reemplazar la cultura cristiana occidental por algo nuevo, y básicamente este es un vehículo para hacerlo. Sí, la verdad que respecto al tema educacional ya tenemos tantos problemas. La educación pública no funciona. No. Estamos con una sobrecarga de estupideces dentro del currículum escolar de los niños y hemos dejado de hacer las cosas más esenciales. Las 4 operaciones no las saben hacer, no saben leer y escribir, no comprenden los textos. Y hoy día el gobierno considera que va a cambiar la realidad de un fragmento, una parte de la sociedad chilena, porque las personas mapuches son chilenas y se sienten chilenos. Son chilenos. Más allá de los activistas que quieren hacerlos sentir que no son chilenos, ellos se sienten chilenos. Y quieren ser chilenos. La pregunta es, la verdadera resignificación que hoy día busca el marxismo de la lucha de clases es los grupos identitarios, minorías sexuales, el ecologismo, el indigenismo, les ha fracasado permanentemente. De hecho, el rechazo, la muestra contundente de las regiones donde tenemos una gran población mapuche, que el rechazo ahí ganó con mayor fuerza que en ningún otro lugar. Entonces creo yo que no hay que caer en la trampa de que esta medida de reintegración de la dignidad del pueblo mapuche, porque ahora tienen un idioma al cual van a tener que ser entrenados los niños. Yo creo que el desafío es que los niños mapuches no sean pobres. Sí. Eso es lo más importante. Que los niños mapuches tengan acceso a buenas salas de clases. Que los niños mapuches vayan a clases. Que los caminos donde ellos viven están pavimentados para que en el invierno no queden aislados por el barro. Que no los valen. Que no los baleen. Que no quemen las salas de clase. Entonces, es una tragedia este gobierno porque se equivoca siempre en el diagnóstico del problema. Creen que con esto solucionan el problema mapuche, y el gran problema del gran pueblo mapuche es la pobreza. Eso, la realidad es que efectivamente ellos creen que con señales se arreglan grandes problemas. O sea, y yo creo que el mayor portazo que se pegaron fue cuando creyeron que con la señal de que Isquia Siches fuera a la Araucanía a presentarse, la iban a recibir prácticamente como una heroína, y finalmente la sacaron a balazos literalmente. Y eso demuestra la desconexión que pueden tener estos personajes del gobierno con la realidad. A mí también hay algo que me preocupa mucho. O sea, hemos visto estudios en donde hoy en día mi generación dice que probablemente nuestros hijos van a vivir peor de lo que vivíamos ahora. Y en las cifras también de académica, a mí hay muchas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, me llama la atención cuando sabemos que de acuerdo a la OCDE,
D, en Chile se lee mal. Hay personas de cuarto, hay personas de octavo, de No, séptimo, y adulto. adultos que no saben leer. Entonces mi pregunta es, si sabemos esos datos, ¿cómo es posible que los promedios de notas en los últimos 20 años han ido aumentando? Porque los inflan. El promedio de notas antes era aproximadamente un 5.7. Hoy en día es casi que un 6.4 el promedio de notas. Y de hecho uno ve que a muchos alumnos les va espectacular. También el promedio de los puntajes. También año a año van aumentando. La cantidad de puntajes nacionales Porque puede acumular. van aumentando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hoy en día las notas son mejores, los puntajes son mejores, hay más puntajes nacionales cuando las cifras nos muestran que Chile la verdad es que la gente no sabe leer? Y yo efectivamente creo, como tú dices, Maida, de que están haciendo en muchos casos pruebas más fáciles, de tal forma de tapar el gran hoyo y la debacle que está ocurriendo hoy en día en Chile en la educación. Exacto. Bueno, ese tema a mí me preocupa porque la verdad es que el tema de educación es un tema que está en crisis desde mucho. Bueno, yo soy una convencida que el problema de educación tiene un origen en el origen mismo de la creación de los colegios, porque hay un trilema, un problema de esencia, porque a los colegios se les piden 3 cosas que en rigor son incompatibles. Porque se les pide, por una parte, que conecten a los niños con verdades que debieran conocer, eso se llama academicismo. Les piden además que saquen del interior de los niños ese potencial, eso son las ideas básicamente de Rousseau, pero ¿cómo tú vas a dejar a los niños libres para que saquen su potencial si le estás metiendo contenido? Y lo tercero que se les pide es que socialicen, es decir, que le enseñen las normas para poder encajar en la sociedad establecida, y eso es lo que más le gusta a los estados, porque eso es lo que permite adoctrinar. Y también, cómo tú puedes dejar a los niños libres si los vas a adoctrinar, cómo puedes tú socializarlos si les vas a meter contenido académico, porque los contenidos académicos van a hacer que esos niños disientan. Entonces, las 3 cosas son 3 cosas, pero son incompatibles entre ellas. Entonces, la educación no tiene norte en tanto no se defina cuál es su objetivo. Si me preguntan a mí, lo que sucedió en la pandemia fue una buena cosa porque permitió acortar el currículum. El currículum es una cosa espantosa, es demasiado extenso, los contenidos mínimos no son mínimos, son máximos, no dejan espacio de libertad, no dejan espacio para la creatividad, no dejan espacio para que los profesores vibren, y profesores que no vibran no enseñan con pasión, y si no hay pasión al enseñar no hay aprendizaje, así de simple. Entonces, lo que se hizo en la pandemia de acortar el currículum, hoy día se pretende extender nuevamente, y es un sistema que está ahogado. ¿Han visto cuando los motores se ahogan? Que no tienen en el fondo posibilidad de funcionar. Bueno, eso es lo que tiene el sistema escolar. Sí, la verdad que no hay interés en el tema educacional por parte del gobierno, eso lo sabemos. O sea, el resultado catastrófico que estamos teniendo en los liceos emblemáticos es una muestra de ello. Sí. Y la verdad que lo que tocan lo destruyen, y en el caso particular de las comunidades mapuches, que son comunidades pobres mayoritariamente, eso no es un misterio. La pobreza se enseñorea en el mundo mapuche porque no son propietarios de sus tierras. Si la ley indígena les priva del derecho básico de ser dueños de sus propiedades, de sus tierras. Y se les trata siempre como niños que tienen que ser conducidos por un papá que sabe más, que es bien intencionado, pero que usualmente la embarra permanentemente. Y hoy día le han decidido que una forma de acortar la brecha es enseñándoles mapudungun. ¿Qué tal si le mejoramos las salas de clase? ¿Qué tal si hacemos un esfuerzo? Yo encuentro que mejoremos los profesores. Que Eso sería lo mejor. Lo mejor. Porque podríamos eliminar las salas de clase y enseñarles en el jardín o enseñarles en la plaza. Si el profesor es bueno, los niños aprenden. El gran problema es que el estatuto docente impide echar a los profesores malos. Y el colegio de profesores es parte del gran problema, porque entre ellos solamente tratan de defender las prebendas del gremio, más allá de poner primero el aprendizaje de los niños. O sea, y también, Maida, ¿cuál es la mejor forma que una persona aprende? Y sobre todo eso, equivocándose. Sí. El error. Sí. El error te hace corregir en lo que te equivocaste y te hace avanzar, aprender y ser mejor en lo que estás haciendo. Resulta que hoy en día veo que muchos de estos niños no tienen tolerancia a la frustración. No. Y también lo veo producto de que, yo no sé, cuando yo estudiaba, solo algunos se ganaban ciertos premios. No y, todos nos y ganábamos te premios. ponían un 1 Y te ponían un 1 y te veían mal, oye, lo lamento. Hoy... y te quedabas repitiendo. A mí me llama la atención hoy en día que todos tengan que tener un diploma a final de año. Sí. De lo que sea. Pero tienen todos que tener un diploma. ¿Por qué? Bueno, ¿Por ahí qué hay tú que tienes. contentarlo? Porque, oye, como por ejemplo mi hijo me decía, papá, yo me quiero ganar una medalla como las que tienes tú, yo era atleta. Mi primera medalla me la gané en 7º básico. Y estuve desde 3º mirando cómo otros se ganaban medalla.
Y yo decía, yo quiero y voy a luchar y voy a hacer todo lo posible para ser un buen atleta y ganarme una medalla. Hasta que al final en el séptimo básico me gané en la posta 8x50, mi primera medalla en intraescolar. Entonces mi hijo me decían, papá, yo también quiero una medalla. Y yo decía, bueno, esfuérzate. Gánatela. Haz un deporte, sé el mejor y gánate esa medalla. Alto, por mis antenitas de menín detectan la presencia. ¿De quién? ¿Del enemigo? Está volviendo. Hoy sigue el bolero, sigue el mambo. Bailando. Siguen bailando los senadores. Se escuchan. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine? Era la fila de los cocheros. ¿Te acuerdas, no? La parte de atrás. Ahí están los senadores besuqueándose, abrazándose, declarando su amor eterno. Mientras el pueblo chileno les pregunta, ¿qué hiciste con mis pensiones? ¿No era que con mi plata? No. Pero viene pronto el rock and roll. No se pierdan ni un minuto. Este ha sido Los Tres Mosqueteros. Nos vemos mañana. Chao, chao. Taking